Hola gente, en este vídeo sacaré toda la circuitería de la impresora 3D Ender 3 versión 2. Colocaré todo el hardware en una caja externa y terminaré el habitáculo de la impresora. Como podéis ver, antes de desmontar la impresora, imprimí las cosas que yo considere necesarias para terminar la instalación. Esta caja que veis aquí será la caja en la que meteremos la placa y la fuente de alimentación de la impresora. También imprimí una caja que se sujetaría en el lateral de la impresora para colocar los cables ordenados, unos soportes para los motores y una nueva carcasa para la pantalla que me permitiría atornillar esta al marco del habitáculo. Además de esto, también imprimí el extractor que tengo pensado colocar en la parte superior de la caja o habitáculo. Dejaré en la descripción del vídeo los archivos con extensión STL que usé para imprimir todo esto. Una vez que tenía esto claro, tocaba liarse con la impresora. Para ello, quité el filamento, desconecté todo el cableado de la impresora y la saqué del habitáculo para que fuera más sencillo trabajar con ella. Cuando tenía la impresora sobre la mesa, lo primero que hice fue desmontar la pantalla, ya que era una de las cosas que sobresalían de la impresora y además era lo más sencillo de modificar. Para ello, desanclamos la pantalla de la impresora y quitamos los 4 tornillos alojados en la parte trasera de la pantalla. Después, quitamos el pulsador y sacamos la placa base de la cubierta, pero eso sí, hay que hacerlo cuidadosamente ya que está bastante ajustada. Luego limpié la pantalla ya que estaba bastante sucia, tenía como una grasa por encima que quizá puede hacer que el filamento genere algún tipo de residuo, o también de las veces que he usado laca para el pelo. Bueno, y después de esto colocamos la pantalla en la nueva carcasa y nos aseguramos de que encaja por todas las esquinas y queda uniforme. Una vez hecho esto, ya solo es invertir el proceso, es decir, colocamos los 4 tornillos y ponemos el pulsador en su lugar. El resultado es muy bueno. La pantalla queda menos aparatosa, haciendo parecer que disponemos de una pantalla más grande, aunque realmente la mejora hubiese sido más notable con una carcasa de color oscura, ya que el blanco hace resaltar mucho los bordes. Luego busqué unos tornillos que se adaptaran bien a los orificios de la parte trasera de la pantalla para colocar ahí la escuadra que sujetaría la pantalla al perfil del habitáculo. Cuando estaba contento con la pantalla, empecé a desmontar prácticamente toda la parte inferior de la impresora, empezando por la parte de la tarjeta microSD y USB. Luego los tornillos de la parte superior de la placa base, el soporte de la pantalla, el cajón. Bueno, y una vez que tenía prácticamente todos los tornillos superiores de la base de la impresora, quité todos los de la parte inferior, quitando obviamente todos los tornillos o presillas que mantenían todas las partes sujetas, como los tornillos del ventilador de la placa base para poder quitar la cubierta metálica o las presillas que mantienen sujetos los cables. Después de tener prácticamente todo desmontado, había que desconectar cableados. Lo primero que hice fue desconectar los cables de entrada de corriente de la fuente de alimentación, ya que quitar esto era realmente lo más sencillo, y además la fuente de alimentación es una de las partes más grandes y pesadas de la impresora. Entonces seguidamente desacoplé el interruptor de encendido, que entra a presión con unas pestañas, con lo cual la manera más sencilla es empujar estas pestañas con un destornillador desde el interior, para que al cerrarlas un poco te permitan sacar el interruptor hacia afuera. Una vez hecho esto, desatornillé el conector de entrada de corriente principal. Como podéis ver, este está alojado justo al lado del interruptor, y quitando este me permitiría ver hacia dónde va cada cable y posteriormente realojar estos en la nueva caja que os enseñé al principio del vídeo. Para colocar el conector, simplemente lo colocamos en su lugar y atornillamos este usando los mismos tornillos originales que sujetaban esto en la impresora. Después, por el lado contrario, es decir, por el frontal de la caja, colocamos el interruptor de encendido y apagado. Este entra simplemente a presión metiéndolo desde el frente y empujando hacia dentro del orificio. Entonces escucharemos las pestañas haciendo un clic y en ese momento el interruptor quedará ajustado tal como estaba antes en la impresora. Ahora era el momento de quitar los cables que suministraban potencia a la impresora y que venían de la fuente de alimentación. Para ello,
Señalé con un rotulador permanente el lugar donde estaban los cables alojados, ya que aunque los cables podrían conectarse en diversas salidas, quería colocar todo el cableado de la misma manera que estaba originalmente, ya que en caso de que tuviera algún problema posteriormente, no entraría en juego la opción de que no funcionara o hubiera algún fallo por culpa de haber hecho un cambio en la ubicación de los cables. Así que una vez marcado dónde iban los cables, desatornillé y saqué los cables. Después de probar la fuente de alimentación de diferentes posturas, solo había una manera de colocar la fuente de alimentación en la nueva caja, ya que la ventilación de la misma tenía que quedar hacia afuera. Y como podréis ver en el vídeo, ahora algunos cables se quedaban demasiado cortos, ya que con esta modificación hemos cambiado la distancia entre el conector de entrada de corriente y la fuente e interruptor, con lo cual ahora había que modificar este cableado. Para ello, corté un pedazo de cable que tenía aquí y saqué los hilos. Como este cable era un cable externo de alimentación, los colores del cableado son los que suelen usar un cable de corriente alterna, pero al fin y al cabo el cable hará la misma función, con lo cual busqué unos conectores que le vinieran bien al interruptor de la caja y al conector. Entonces corté los cables a la medida, los pelé y crimpé el nuevo conector. Ahora el cable marrón corresponde al antiguo cable rojo y el antiguo cable amarillo, que es la toma de tierra, ahora será el cable amarillo y verde. Por último, el cable que anteriormente era el negro será ahora el cable azul. De esta manera seguimos manteniendo el código de colores de los cables. Y bueno, con esto ya tendríamos el cableado de potencia acabado, es decir, el cableado que le da la energía a la placa base. Después de analizar bien todo el cableado y ver las opciones que tenía, decidí empezar por modificar el cableado de la pantalla, ya que este es un cable totalmente independiente a los demás, ya que irá en otra dirección y además el cable también es distinto, con lo cual no haré una extensión del cable como los otros. La idea aquí fue desmontar los conectores y usar un cable más largo. Después de pelearme con el conector, acabé por abrirlo. Pero mi recomendación es que compréis un par de conectores nuevos y guardéis el cable original, ya que desmontar estos se hace complicado y corréis un gran riesgo de estropearlo, con lo cual creo que no merece la pena perder el tiempo en intentar reciclar estos, aunque si tenéis tiempo y estáis dispuestos a reutilizarlos por el motivo que sea, es posible, solo que tenéis que abrirlo con cuidado y paciencia. Una vez que entendí bien el funcionamiento del conector y lo probé en un trozo de cable, procedí a pelar el cable que quería usar. Este cable tenía más hilo que el cable de la impresora, con lo cual conté los hilos que necesitaba y corté los sobrantes. Entonces introduje este cable con el conector y apreté con fuerza para que las cuchillas de este conector pinchen cada hilo del cable. Al acabar con el conector, decidí ponerle cinta Kapton al extremo del cable para prevenir que pudiera haber un falso contacto. Y después de esto, introduje el sobrante de cable dentro de la funda para que quedara un resultado más limpio. Para el otro extremo del cable hice exactamente lo mismo, con la ventaja que ya tenía claro el procedimiento. Así que nuevamente pelé el cable, corté los hilos sobrantes, introduje el conector dentro del cable, apreté con fuerza, puse cinta Kapton e introduje el exceso de este cable dentro de la funda cubierta. Como ya teníamos el cableado de la pantalla listo y el de la fuente de alimentación, ya solo quedaba la placa base. Aquí en primer lugar mi intención fue desconectar los cables, cortarlos, añadir los conectores y bueno, así al menos como lo hice en el cable del EGI. El problema es que sacar los conectores se hacía bastante difícil puesto que habían pegado estos con silicona caliente y realmente no entiendo muy bien por qué. Quizás el calor, la vibración y estar boca abajo hacían estos propensos a salirse de su conector. Por cierto, los conectores que uso para hacer esta instalación habían sido desechados ya que los cables en los cuales estaban estos conectores no cumplían las exigencias de la empresa. Y como probablemente la mano de obra es más cara que la de los conectores, es más sencillo tirarlo todo y empezar de cero. Así que ya hace un tiempo, cuando vi que una gran cantidad de cableado fue a la basura, corté todos los cables en la zona de estos conectores para poder aprovecharlos en algún proyecto como este, ya que son conectores de muy buena calidad,
los cuales ni siquiera han llegado a usarse. Así que este es el motivo por lo que antes de usarlos tengo que quitar los antiguos cables que quedaron ahí. Y dicho esto, pues como podéis ver, lo siguiente que hice al limpiar este conector fue escribir en él el cable que íbamos a conectar. De esta manera siempre sabremos qué conector va en cada lugar y no tendremos que seguir todo el cableado hasta llegar a la raíz. Posteriormente, corté 2 hilos para empezar a reconectarlo todo. Para ello, pelé los cables y crimpeé unas puntas para que estos entraran en los conectores sin la posibilidad de hacer un corto entre ellos, por culpa de algún pelo del cable suelto. Como no disponía de la crimpadora específica para estas puntas, usé unos alicates para planchar esto. Como podéis ver, después de hacer esto, estuve un buen rato analizando cuál sería la postura del cable, ya que corté el cable, pero luego me di cuenta de que si lo ponía de una manera diferente a la que estaba anteriormente, podía cruzar los hilos y formar un buen lío. Así que después de terminar este conector, fui haciendo esto con mucho cuidado y marcando las posiciones de los cables para no generar problemas futuros. Esto ya dependerá de la manera que os resulte más sencilla al momento de hacer la instalación. En mi caso, yo usaba de referencia la parte superior del conector original que va a la placa. Entonces marcaba con una X por la zona que quería cortar el cable y, como he dicho antes, en el lado superior del conector. Así, al cortar el cable, sabía que el latiguillo sobrante, el cual tendría el conector original, tendría que llevar el nuevo conector macho con los tornillos mirando hacia la parte de arriba, y el trozo de cable que proviene de la impresora tendría ya la X pintada que me indicaría que esa era la posición hacia donde tenía que mirar la parte de arriba del conector hembra, vaya, los tornillos del conector. Como podéis ver, ahora la impresora está totalmente en el chasis, sin contar con ninguna cubierta por la parte inferior. Después de pensar un poco sobre esta caja que imprimí, me di cuenta de que colocar esta probablemente tendría más desventajas que beneficios, con lo cual descarté esta opción por el momento. Así que seguí modificando el cableado y colocando los conectores con el mismo procedimiento. La única diferencia es que ahora intentaba no desconectar los cables de la placa base, ya que estaban bastante bien pegados y tampoco era necesario correr el riesgo de dañar la placa con la lucha por desconectar estos cables. Una vez que tenía casi todos los cables con los nuevos conectores, corté unos cables de 6 hilos y le coloqué los conectores a un lado, siguiendo con todos ellos el mismo código de colores. Estos cables serán los usados para extender el cableado y para poder llevar la nueva caja fuera del habitáculo. La ventaja de hacer todos los cables iguales, es decir, las extensiones, es que no importa cuál usemos en cada lugar, ya que si el cable original tiene 6 como si tiene 3 hilos, la extensión funcionará igual. Además, todos los cables están en paralelo. Así que por último, le coloqué una funda termorretráctil a cada lado del cable. Esta funda realmente no es necesaria, pero hace más resistente el cable en sus extremos, evitando que se pueda cortar con la malla y dando mejor acabado. Cuando tenía todos los cables preparados, coloqué el conector al otro extremo del cable siguiendo el mismo patrón de colores y con la pistola de aire caliente calenté la funda termorretráctil para dejar por acabado este cable. Al día siguiente ya tenía todo preparado para hacer el cambio por completo, con lo cual el siguiente paso era colocar la placa base dentro de la nueva caja,
Para ello, organicé un poco los cables y atornillé la placa a la caja usando los mismos tornillos que tenía esta cuando se encontraba en su espacio original. A continuación coloqué el ventilador. Para ello tenía que buscar unos tornillos compatibles con esto. Finalmente usé unos tornillos de 2,5 milímetros con tuerca y arandela. Realmente no quedé muy convencido si era mejor el aire saliendo o entrando. Por el momento lo he puesto saliendo, ya que creo que la mejor opción será poner otro ventilador en la parte frontal de la placa. Así, ese segundo ventilador meterá aire fresco hacia la placa y el trasero lo expulsará hacia afuera. Vaya, como generalmente funciona una caja de ordenador. Una vez que acabé con el ventilador, lo siguiente fue la fuente de alimentación. Esto era muy sencillo. Los dos cables que venían de la placa los coloqué en las salidas que además posteriormente lo había marcado con el rotulador. Y los otros 3 cables irían en la entrada de la fuente, respetando su polaridad obviamente. Al terminar de ajustar los cables, empujé la fuente hasta que prácticamente entró dentro de la caja. Y digo prácticamente ya que no entra del todo porque los conectores quedan por medio. Bueno, y ahora era el momento de limpiar un poco y probar que todo este invento estaba saliendo bien. Para ello, después de dejar todo más o menos recogido, coloqué nuevamente la impresora, la caja en un lado y conecté cada cable en su lugar. Y os preguntaréis que ¿por qué no puse las extensiones? Pues la respuesta es porque las extensiones de cable difícilmente iban a fallar. En cambio, estaba bastante inseguro con la instalación, es decir, que pensaba que quizás me despisté colocando algún cable y que probablemente hubiese cruzado algún hilo por error, así que preferí ir paso a paso. Después de esto coloqué la Creality Box y la pantalla. Mientras la Creality Box se iniciaba, puesto que esta tarda unos minutos en conectarse a internet y estar 100% funcional, usé la pantalla de la impresora que aparentemente funcionaba correctamente e inicié la opción de calibrado y creación de mesh o malla. Esta opción es la que usamos con el firmware de Haiers para comprobar que la calibración es correcta. Ya hice un vídeo sobre esto, bueno, os dejaré un link en la descripción por si estáis interesados. Y volviendo al vídeo, pues puse a comprobar la calibración de la impresora, más bien por ver que todos los sensores funcionaban correctamente. Después de comprobar que todo estaba bien, solo me faltaba comprobar si el hotend y la cama alcanzaban la temperatura de trabajo que yo le configurara. Para ello me fui al apartado de temperaturas y elevé la configuración de estas para poder comprobar si el hotend y la cama funcionaban. Por último, ya que tenía aparentemente toda la impresora funcionando correctamente, solo faltaba probar a imprimir una pieza y ver resultados. Como esto iba a ser solo por probar que funcionara la máquina, ni siquiera calibré nada. Simplemente me fui a la aplicación de Creality y seleccioné la última pieza que había imprimido. Y bueno, como podéis ver, la impresora funcionaba correctamente. Obviamente esto fue una grata sorpresa. Y para no perder más tiempo, ya que había comprobado que la impresora hacía su función, paré la impresión para poder terminar mi proyecto. Entonces, lo siguiente sería hacer la misma prueba pero añadiendo las extensiones a los cables. De esta manera simularía tener la impresora dentro del habitáculo ya configurado. Este paso fue realmente sencillo, puesto que al tener todos los conectores marcados ya sabía dónde tenía que conectar cada uno de ellos sin tener lugar a dudas. Así que, justo después de conectar todos los cables en su lugar, hice exactamente lo mismo que antes para comprobar nuevamente que todo estaba bien. En este proceso ya no estaba preocupado, puesto que si algún cable fallase por algún motivo, pues sería sencillo de diagnosticar el problema. De todas formas, fuese como fuere, nada falló y con esto casi que podíamos poner la impresora dentro del habitáculo. Y digo casi porque faltaba hacer los orificios al habitáculo para poder sacar los cables. Además que puestos a ensuciar todo de nuevo, también aprovecharía para terminar la ventilación. En este punto intentaré comentar rápidamente el proceso que llevé a cabo, ya que esto dependerá más bien del habitáculo que montéis y del material que dispongáis. Así que si tenéis alguna duda sobre mi instalación, no dudéis en dejarme un comentario. Dicho esto, lo siguiente que hice fue girar el habitáculo hacia la derecha, ya que mi intención fue hacer el orificio para la salida de los cables en el lado izquierdo de la caja. Y os preguntaréis que por qué no lo hice por atrás.
Pues creo que por atrás sería mucho más incómodo trabajar con los cables. Además, si colocáramos la caja pegada a la pared, pues los cables estarían molestando. Así que esto es más bien una decisión con vistas a futuro. En cuanto al orificio, simplemente observé que estuviera centrado en la esquina y listo. Y con el taladro hice un orificio lo suficientemente grande para que pudieran pasar los conectores. Cuando acabé con esto, coloqué el habitáculo en el suelo para poder trabajar mejor. Entonces busqué la parte central del techo para poder hacer la salida del aire. En primer lugar, la idea fue ponerlo en una esquina de la parte superior. Vaya, con la puerta mirando hacia el frente, el orificio estaría alojado en el fondo de la parte superior derecha, ya que sería la zona más cercana a la ventana actualmente. Pero como dije anteriormente, tenía que pensar en posibilidades futuras. Y en primer lugar, no estaba seguro de cuánto tiempo estará aquí el habitáculo. Y en segundo lugar, quizás si pongo una impresora más grande o cambio a extrusión directa, me puede venir bien uno de los orificios de los tornillos para poder pasar por ahí el filamento. Todo esto son suposiciones y no tengo nada claro, pero más vale prevenir que curar. Así que tomé la decisión de poner la salida de aire centrada por lo que pueda pasar. Y como podéis ver, esto fue bastante sencillo. Primero medí la zona central del techo, entonces coloqué cinta de papel o cinta de carrocero para conservar mejor el punto de referencia y para pintar sobre esta cinta y no estropear la caja. Después de esto, simplemente coloqué el tubo extractor en el medio aproximadamente y medí los 4 lados hasta que eran exactamente de la misma medida. Si os fijáis, el orificio parece estar descentrado, pero realmente lo que no está perfecto son las cintas, ya que en primer lugar tomé las esquinas como referencia y es más complejo hecho así. Una vez que tenía las medidas tomadas, retiré el tubo y con el taladro hice los orificios para los tornillos. También fui colocando el adaptador para el tubo en distintas ocasiones para asegurarme que seguía todo correctamente. Cuando tenía los orificios para los tornillos, coloqué nuevamente el adaptador con los tornillos superpuestos para marcar nuevamente la zona central en caso de haberse movido un poco. Como parecía que todo seguía perfectamente, pues era el momento de perforar la salida de aire. Como no disponía de ninguna herramienta capaz de hacer un agujero de esas dimensiones, fui haciendo muchos pequeños hasta perforar el círculo completo. Y una vez terminado, limpié la zona y coloqué el extractor con sus correspondientes tornillos. También coloqué unas bridas o presillas al cable de ventilador, ya que por el momento no voy a colocar este hasta tener toda la instalación completa. Así que puse el habitáculo nuevamente de pie y coloqué el tubo necesario para conducir ese aire hacia el exterior. Como creo haber mencionado anteriormente, este tubo es un tubo extensible de secadora. Podéis encontrarlo en cualquier ferretería. Yo pagué 1 euro por 1 metro y podréis comprar de la longitud que queráis. De hecho, quizás me quedé un poco corto, pero bueno, esto tiene fácil solución. Después de acabar con esto, ya solo quedaba limpiar un poco y empezar a recolocarlo todo. Para ello, aspiré toda la zona, coloqué la tapa a la caja donde estaba alojado la placa base de la impresora y pasé los cables por el orificio del habitáculo hacia el interior. Seguidamente limpié la impresora y engrasé nuevamente, ya que mi primera idea era realmente cambiar a extrusión de doble engranaje, ya que la rueda está bastante gastada, y también quería poner el nuevo tubo del extrusor al Joten, ya que después de tanto uso y sobre todo después de usar filamentos más abrasivos como puede ser el de madera por ejemplo, el filamento parece que no corre igual de suave que al principio. Pero como acabo de hacer una gran modificación a la impresora, creo que la decisión correcta sería esperar unos días a ver si todo va bien y esta no da ningún problema o fallo. Así que después de lubricar la impresora, la metí dentro del habitáculo y conecté todos los cables. Así que como podéis imaginar, ahora comprobé nuevamente si la impresora hacía su trabajo. Ya en este punto era muy poco probable que algo fallase, pero siempre hay que probarlo todo y no dar nada por sentado. Con lo cual, mandé a imprimir nuevamente el boomerang y mientras coloqué la pantalla de la impresora pegada al marco del habitáculo.
Y es que realmente me gustaba más sobre la mesa, pero ya era otro tiesto en medio. Así que decidí colocarlo en el habitáculo, ya que así no molesta y está siempre a mano y despejamos la mesa de objetos. Estoy muy satisfecho con el resultado final, aunque creo que debería imprimir otra pequeña caja para meter todas las conexiones de los cables que quedaron sueltas dentro del habitáculo, ya que esto hace perder el aspecto de limpieza que habíamos conseguido con todo este trabajo. Así que esto quedaría como trabajo pendiente, quedaría imprimir una caja para cubrir estos cables y añadir el cableado al ventilador del extractor. Pero bueno, esto ya lo haré en otra ocasión. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.